Mateo 5, 33 a 37 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Observaremos en estos 5 versículos 3 instituciones donde Dios tiene control, por las cuales debe ser sincero, debe ser honesto. A lo mejor esta proposición no impacta tanto, vamos a su forma negativa. 3 instituciones donde Dios tiene control, por lo cual no debes mentir. Muchas veces la parte negativa atrae más nuestros oídos, y veremos por qué. Ha sido un lujo caminar con Jesús. Mateo nos ha brindado sus ojos, nos ha redactado lo que él tomó del Señor Jesús, y hemos ido caminando con el Dios encarnado, si podemos decirlo de esta forma. Y Mateo va a hablar de 3 temas. Jesús es el Rey Mesías de Israel. No hay mucho que explicar de esto. Se inicia con una genealogía de David y de Abraham, como rey y como Mesías. El segundo tema, el rechazo de este rey. A lo mejor aquí sí quisiera dar algunos ejemplos, pero el primero y el segundo van entrelazados, se están cumpliendo simultáneamente. Desde el 1 al 28, todos los capítulos se van a ir cumpliendo uno por uno. Un ejemplo: ¿recuerdan cuando es anunciado el Señor Jesús a María? ¿Y cuál es la actitud de José? La quiere repudiar, la quiere rechazar. Antes de nacer este niño ya ha sido rechazado por su padre. El segundo es, observen, 30 años el Señor Jesús vive en Nazaret, una ciudad oscura. ¿Qué era Nazaret? No, se preguntan inclusive algunos, ¿qué algo bueno puede salir de ahí? En el anonimato, sin honra. Jesús merecía esa honra, y esa ciudad no se lo va a ofrecer. Otro ejemplo, su precursor, Juan el Bautista, es aprisionado y es decapitado. El mensaje antes de llegar ya había sido rechazado. Este rey ya había sido rechazado. Creo que uno de los ejemplos más grandes en la cruz. Mateo dice que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ningún otro evangelio vamos a ver este ataque tan constante y tan amargo. La gloria del evangelio de Mateo entonces es el tercer tema: el rey que ha de regresar en gloria. Mateo, este evangelio, va a poner ese énfasis que ningún otro en la segunda venida pone. Ningún otro evangelio va a colocar ese regreso glorioso de este rey, de este Mesías. Estos 3 temas debemos de recordarlos cada vez que abrimos el evangelio, para tener un buen entendimiento, recordárselo a la gente cuando le hablamos de lee la Biblia, abre Mateo. Es importante que ellos conozcan y tendrán una mejor interpretación de este libro. La estructura del evangelio, si pudiéramos extender el libro y hacer un rollo largo y separarnos y tener una perspectiva, vemos que son 5 grandes discursos, antecedidos por una parte narrativa y cierra otra parte narrativa. Vamos a centrarnos entonces a este primero de los discursos que redacta Mateo. Es el más grande, es el más poderoso, es el más enorme sermón que alguien ha podido predicar en este mundo. Está situado en un monte, está sentado, como ya lo habíamos explicado, ya lo han explicado, como un gran maestro, y este auditorio tiene el privilegio de escuchar este gran sermón.
Él comienza con una introducción de bienaventuranzas. Comienza captando ese auditorio. Fíjense qué maravilloso. Bienaventurados los que lloran. ¿Quién nos iba a identificar? Todos hemos llorado en esta tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién está quebrado espiritualmente? Lo tiene que captar. El auditorio lo capta. Y después el orador hace una presentación. En el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No para abrogar, sino para cumplir. Se está presentando, está diciendo: mira, esto es lo que voy a hacer. Estamos ya entrando al corazón del Sermón del Monte. Podríamos decir que es el manifiesto del rey. Este rey Mesías empieza a decir: estas son las condiciones para pertenecer a mi reino. Estas son las cualidades de vida que mando. Lo que es tan maravilloso de esto, hermanos, es que viene a convertirse en la antítesis de todo lo que el judaísmo de este momento estaba colocando como parámetros. Jesús viene y choca y pone el pecho a las balas y dice: está bien, ya les enseñaron a ustedes, ¿me permiten? Los va a desenmascarar. Esta religión hecha de logros humanos, de establecimientos de justicia propia, de realización por lo que haces o dejas de hacer. Dice Jesús: se acabó, vamos a hacer las cosas conforme a Dios manda, como Dios está diciendo que sea. Pero ¿quiénes habían creado entonces este sistema judío? Dios. Este sistema judío corrupto, Dios no lo había creado, Definitivamente estos líderes se habían apropiado de la adoración que le pertenecía a Dios, el cual ellos decían que adoraban. Y eso no es cierto. Dentro de este liderazgo existía una secta legalista, muy ritualista judía, llamada fariseos, los apartados, los separados. Y de ahí había una fracción que se llamaban los escribas. Ellos habían transcrito, copiado la ley, y juntos, fíjense qué bonito, formaban una especie de círculo legalista basado únicamente en años de enseñanza y tradición rabínica. Habían creado, habían inventado su propio sistema, pero era inferior, Era una religión autodefinida. Y ellos solitos se convencían a sí mismos. Ya lo explicó mi hermano Fer, las dos escuelas que existían. Pero definitivamente no estaban de acuerdo a lo que era la ley de Dios. El Antiguo Testamento habla de que Dios había establecido un alto estándar. Y este sistema lo había bajado de nivel. Había hecho un estándar pequeñito, porque la ley de Dios demandaba una justicia total, una justicia pura. Pero ellos tenían que hacer una ética baja, porque si no, no podían alcanzarla. Entonces ellos se daban sobaditas y decían: si tú haces esto, estarás bien, no te preocupes. Si tú haces aquello, no te preocupes, estás bien. Pero esto no era la ley de Dios. Por esto, a partir de Mateo 5:21, 6 veces Jesús va a decir: oíste que fue dicho a los antepasados, pero yo os digo. En otras palabras, su sistema está diciendo, pero yo les digo esto. En cada una de estas veces, el estándar lo levanta, lo pone a la par donde debería de estar, en su verdadero lugar. Dos cosas que no está diciendo Jesús: no está añadiendo al Antiguo Testamento y no está dando mandamiento nuevo. Está regresando a lo básico. El versículo 33 les va a decir: ¿crees que estás diciendo la verdad? Pero yo te estoy diciendo, no son más que un grupo de mentirosos. El versículo 20 de este mismo capítulo 5, vamos a observar que es un resumen de esto que está diciendo. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, en ningún caso entrarán en el reino de los cielos.
La norma de los escribas y fariseos era demasiado baja. Prácticamente cualquiera podía alcanzarlo. Para ponerlo de otra forma, los escribas y fariseos se sentían tan piadosos, pero tan piadosos, estaban esperando la vacante de la Divina Trinidad cuando saliera. Jesús dice: ¿quieren saber qué tan alto es mi estándar? Este mismo evangelio, este mismo capítulo, en el versículo 48, va a decir: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así de sencillo. Este es el estándar. ¿Alguien puede levantar la mano y decir: yo califico para este reino? La respuesta es: nadie puede alcanzar esto. Nadie puede alcanzar este estándar. Estos términos, por tu propio esfuerzo, por su propio esfuerzo, estos judíos no podían alcanzarlo. Por eso tuvieron que hacer algo pequeñito. ¿De dónde puede venir esta perfección, hermano? ¿Cómo puedes tú alcanzar? ¿Cómo ellos podían alcanzar ese estándar? Solamente va a ser imputada a nosotros por fe en Jesucristo, colocada de parte de la muerte sustitutoria de Jesús a nosotros. Es un don de gracia. Jesús está tratando en este sermón entonces de que la gente se dé cuenta que necesitan un redentor. Por sí mismos no pueden. Y la solución la tienen enfrente, es Jesús. Tienen que rendirse y decir: no puedo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo alcanzo? Este sermón entonces del monte va a convencer de pecados. Esa es la intención de Jesús. Para que ellos, a través de Jesucristo, pudieran dejar sus logros humanos y alcanzar este estándar de justicia que Dios demanda. Los versículos de 33 al 37, Jesús va a confrontar sus corazones mentirosos. A lo mejor algunos pues los habían educado así, pero tenían a la ley y los profetas. Las primeras veces que yo leí de pequeño estos versículos, la verdad es que no entendía. Y yo recuerdo que sí se usaba el te juro por Dios, te juro. Ahora que lo empiezo a leer, me doy cuenta que poca gente ya jura por Dios. De hecho, en Estados Unidos están buscando la forma de que se quite a Dios de los juicios. Si ya quitaron a Dios de las escuelas, ahora hay que quitarlo de las leyes. Y hay que quitar en Dios confiamos, también lo quieren quitar. Todo hay que quitar de Dios. Posiblemente por esto ya no escuchamos que la gente jura por Dios. Lo hemos sacado de lugares donde deberían estar. Algunas iglesias inclusive le han pedido permiso para que no entren. La esencia de lo que Dios está diciendo en estos 5 versículos es de lo que hablas y cómo lo hablas. Entonces, ya no está tan en desuso, aunque no se utilice te juro por Dios. Cuando la Biblia se dirige a cómo hablas y lo que hablas, creo que sería buen punto detenerte y estudiarlo, porque Santiago dice: si alguno puede controlar su lengua, lo mismo es un hombre perfecto. Aparte, el Señor en Mateo 12:34 va a decir: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no está en desuso, ¿verdad? No está fuera de nuestro contexto. Hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que realmente es cierto. Vemos en nuestro país el espionaje, la malversación de fondos, los videos que graban políticos, ¿no? Recibiendo fajos de dinero puestos en liguitas. Hermano, esto no es un accidente. Esta es la definición del sistema en la que estamos viviendo, en la que criamos a nuestros hijos, en la que predicamos el Evangelio. Todo este sistema está basado en mentiras, porque todo el sistema está generado a partir de Satanás. Todo el sistema del mundo
está generado a partir de lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:44. Él es el padre de la mentira. Y todos los hombres nacen mentirosos, ¿sabían esto? Todos nacemos mentirosos. Si no, fíjense en sus hijos pequeñitos. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando rompe algo, tira algo, se come algo que no tenía que comerse? Mentir. Entonces nuestra parte es enseñarles a decir la verdad. Para cuando el Señor Jesús entra en escena en este momento, en estos 5 versículos, los judíos ya eran profesionales en la mentira. Su sistema era increíblemente perfecto para mentir. Y vamos a ver 3 cosas en estos versículos. Número 1, la institución de la ley mosaica. ¿Recuerdan? 3 cosas, 3 instituciones donde Dios tiene el control, que te van a hacer que no mientas. 1, la institución y los principios de la ley de Moisés. 2, la perversión de la tradición judía, lo que ellos habían instituido. 3, la perspectiva de la enseñanza divina, lo que Jesús viene a instituir. En esta institución de la ley de Moisés, de la ley mosaica, el versículo 33 dice: no jurarás falsamente, sino cumplirás tus juramentos al Señor. La Reina Valera dice: no perjurarás. Jurar falsamente es perjurar. Esta frase no va a estar incluida en el Antiguo Testamento. Si ustedes la buscan, así tal cual no se encuentra. Era una composición que la tradición judía había hecho, y la había hecho de 3 partes del Pentateuco: Levítico 19:12, Números 32 y Deuteronomio 23:21. Definitivamente no estaba mal. Inclusive Jesús no les marca: habéis redactado mal. ¿Cuál era el problema? El énfasis que le habían dado. Cómo habían cambiado las cosas, cómo habían cambiado los precios. El valor de las cosas era completamente diferente. Observen que se repite del 33 al 37 la palabra juramento y perjurio. Ambos van a venir de la misma palabra que en español es jura, y podemos decir una definición del juramento sencilla: está haciendo una declaración y llama a Dios para dar testimonio en la verdad que está declarando. Y la invocación de una maldición de Dios si de hecho no está diciendo la verdad. La palabra griega va a ser orcos. Tiene la idea de unirse a algo, un fortalecimiento para que tu palabra tenga fuerza, para que tu palabra tuviera mayor validez. Entonces invoca a Dios para dar fe de validez a tu palabra. Observamos que en el Antiguo Testamento Abraham hizo un juramento, Génesis 24, 2 al 3. Isaac también hace un juramento en Génesis 26, 28, 29. Jacob también hace un juramento, 31, 40 del mismo Génesis. Jonatán hace un juramento a David en 1 Samuel 20, 16. David hace un juramento en 2 Samuel 19, 23. Y hay muchos ejemplos más de juramentos. Los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Jonatán, David, ellos hicieron convenio con alguien y pusieron a Dios para que su veracidad fuera contundente. Los juramentos no eran poco frecuentes entonces en el Antiguo Testamento. Definitivamente el juramento supremo, el más grande en el Antiguo Testamento, es: vive el Señor. Vivo yo, dice el Señor. Él mismo jura por sí mismo. Génesis 22, 16. Juro por mi nombre. Pero había 2 cosas en el Antiguo Testamento que se tenían que cumplir. Jurar solemnemente en el nombre de Dios era una, y solo en ocasiones especiales. No vemos estos grandes hombres
jurando y jurando y jurando y poniendo el nombre de Dios. Era un momento solemne, era una ocasión especial. David dice: ¿quién tiene el derecho de subir al monte santo? En el Salmo 15. El que aún jurando en daño propio, en daño suyo, no cambia su palabra, no cambia. ¿Quién es este hombre justo? Él está diciendo que es quien guarda ese voto a Dios. La Biblia dice que Él no tomará por inocente al que use su nombre en vano. Este es el principio de la ley mosaica. En segundo lugar, vamos a ver la perversión de la tradición rabínica. Si esto es lo que enseñó Moisés, ¿qué es lo que enseñaban los judíos? Créanme, era total y completamente diferente. Suena bonito: no jurarás falsamente ni cumplirás tus juramentos al Señor. La práctica, el énfasis que daban ellos era: si tú dejas de jurar por el Señor, puedes jurar por todo lo que no sea el Señor. Obvio, atraía a mucha gente. Como en la actualidad, si nosotros bajamos ese estándar, vamos a atraer a mucha gente. ¿Han escuchado que alguien les diga: mira, mi estimadísimo, te voy a prometer, te juro, que por el cielo, por la tierra, por mi cabeza, te juro por Jerusalén, por el altar, por la ofrenda que está en el altar? Y probablemente dices: bueno, está bien, no te creo. Y lo primero que va a hacer él es no cumplir. Era una verdadera trampa lo que estaban haciendo ellos. Esa era la práctica: atrapar gente. Y esta trampa no era nueva. ¿Recuerdan a Satanás, Adán y Eva? Una malinterpretación de la Biblia y cayó el hombre. El sistema creado por los judíos permitía esto y más. Era evasivo y eludía toda la verdad. En el verso 34, el Señor nos va a encarar: pero yo os digo, no juréis en absoluto. La realidad lo que dice es: deja de maldecir de esta manera. Tú no puedes jurar por el cielo y evitar que estás jurando por Dios, porque es el trono de Dios. No puedes jurar por la tierra y evitar y pensar que estás evadiendo a Dios, porque es el estrado de sus pies. No puedes jurar por Jerusalén, porque es su ciudad. No puedes jurar por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Obviamente, para la época del Señor, Miss Claiborne, Just for Men, no existía. No estás soslayando que te pintes o no te pintes el cabello, ni hermano ni hermana. Lo que está diciendo es: Dios tiene el control aún de tu cabeza. De lo más pequeño que pudiera existir, más delgado que puedas conocer, Dios tiene el control. Entonces, existe sagrado y secular. Tú puedes mentir en tu negocio, pero dejar de mentir en la iglesia. Puedes decir la verdad a tu familia, pero no a tus familiares. Existen mentiras a medias. Existen resquicios de la ley, como los judíos lo estaban haciendo. Los hijos del reino odian las mentiras. El Salmo 119, 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira. En tu misericordia concédeme tu ley. Este mismo Salmo 119, 163 dice: la mentira aborrezco y abomino. Con esto el Señor va a destruye estos argumentos del sistema. Jesús no está prohibiendo jurar por Dios, ya que Dios mismo ha jurado por su propio nombre. Y Jesús, recuerden,
Él mismo va a ser puesto bajo juramento en su juicio en esta tierra. Así que lo que está diciendo es, no juréis en forma acostumbrada. El versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar, y aquí él va a usar la palabra griega más simple que existe para definir conversación, logos. Entonces lo que está diciendo es, sea vuestra rutina en su comunicación diaria, sí, sí, no, no. Se trata de algo más que mostrar de ahí afuera. Todo lo que puedas decir va a demostrar la fuente de maldad que hay en tu corazón. Dios es un Dios santo. Y para estar en su reino, Él demanda justicia. Él es el Padre de verdad. Así que cuando abrimos la boca, hermano, la verdad debe salir. En aquellas ocasiones solemnes, cuando hicieres voto a Dios, debes mantener esa promesa. Y en otras ocasiones solamente que tu hablar sea sí, sí, no, no. Más allá, cuidado, puede ser parte del maligno. Gracias, Isra.